Hola, buenos días, soy el doctor Simón. Hoy, si tengo estas dos esponjas en las manos, es porque vamos a hablar de discos. Seguro que has oído hablar de disco, o por lo menos has oído la palabra hernia de disco. ¿Qué es un disco? Un disco es una almohadilla o es como una esponja que separa dos huesos. En nuestra columna vertebral tenemos vértebras y entre cada vértebra, aquí tenemos una vértebra, otra vértebra, entre cada vértebra tenemos eso que se llama un disco intervertebral. Estos discos intervertebrales tienen varias funciones. Una de las funciones más importantes del disco es de separar los dos huesos y de dejarle un espacio al nervio que sale de entre estas dos vértebras. Aquí tenemos un agujero donde pasa el nervio. El disco proporciona un espacio suficiente al nervio para que éste no esté comprimido y que la información se transmita correctamente desde el cerebro hacia las distintas partes del cuerpo. Otra función de este disco es darle flexibilidad a nuestra columna vertebral para que nos podamos mover, nos podamos torcer por un lado o por el otro. Si no tuviéramos estos discos entre las vértebras de nuestra columna, pues la columna estaría como un palo, rígida, y no tendríamos ninguna movilidad. La otra función de los discos intervertebrales es de amortiguación. Estos discos están amortiguando todo el día los golpes cuando andamos, cuando nos movemos, y hacen que los huesos no choquen uno contra el otro y amortiguan estos golpes. Ahora, ¿por qué tengo estas dos esponjas aquí? Vamos a ver, quiero ilustrar el concepto siguiente, que un disco intervertebral normalmente debería de estar como esta esponja. Estas dos esponjas que veis aquí vienen de la misma bolsa, las compré el mismo día, las saqué las dos de la misma bolsa. Lo único es que esta acabo de pasarla debajo del grifo y esta ha estado en un cajón durante 2 semanas aproximadamente. Entonces, lo primero que puedes ver es la diferencia de tamaño. Esta, que está húmeda, es mucho más grande que esta. Ahora, imagínate que estas esponjas son discos en tu cuerpo. ¿Cuál de los dos preferirías tener? ¿Cuál de los dos va a ser más saludable? Esta, por supuesto. Vamos a ver por qué enseguida. Vemos que esta esponja, y ahora imagínate que es un disco, que esta esponja tiene flexibilidad, se mueve, tiene amortiguación. Si comparamos con la otra, vemos que tiene un tamaño, una altura más grande, es más gorda. Entonces, si imaginamos que aquí tenemos una vértebra, un disco y otra vértebra, vemos que este disco nos proporciona flexibilidad, proporciona espacio entre las dos vértebras y va a amortiguar los golpes. Eso es un disco saludable, un disco que está bien hidratado y que está funcionando correctamente, flexible y que nos proporciona una buena amortiguación entre las vértebras. Ahora, si cogemos este disco es un disco viejo, un disco seco, no necesariamente viejo, pero es un disco seco, es un disco que no está en buena salud, no tiene casi nada de flexibilidad, no tiene casi nada de amortiguación, aquí no hace nada de muelle y proporciona menos espacio que el otro disco. Entonces, si tenemos este disco entre dos vértebras, las vértebras no se van a mover correctamente. Las vértebras van a estar más juntas, el espacio para el nervio estará reducido y no tendremos este mismo sistema de amortiguación que tenemos con este disco. Entonces, es importante entender eso porque un disco intervertebral es más de 80% agua, realmente es muy líquido y este disco va a pasar de esta forma a esta forma si no se hidrata correctamente. ¿Cómo se hidrata un disco? Primero asegurándonos, bueno, hay muchas maneras de hidratar el disco. Las dos reglas más importantes son las siguientes. Primero, hidratar nuestros cuerpos con agua. Eso ya lo sabemos. Es vital para los discos intervertebrales. Es como una esponja. Cuando la ponemos en un cajón durante 2 semanas se seca, si la ponemos por debajo del grifo, enseguida se va a hidratar, se va a hinchar y va a funcionar mejor. Pero más importante que eso, para un disco intervertebral, el disco, para poder absorber el agua, para absorber los líquidos que estén en su entorno, necesita que las vértebras estén
funcionando y moviéndose correctamente. ¿Eso qué significa? Que si alguien tiene vértebras en su columna vertebral que están desalineadas, automáticamente al tener las vértebras desalineadas no se van a mover correctamente. Cuando las vértebras no se mueven correctamente, eso es un movimiento correcto. Aquí tenemos movimiento de flexión frontal, posterior, anterior, lateral, rotaciones. De esta manera, con estos movimientos, el disco va a poder chupar o absorber los líquidos que están en su entorno. Pero si las vértebras están desalineadas, que las articulaciones están torcidas, no se van a mover correctamente. Vamos a tener una pérdida de movilidad al nivel de estas articulaciones y el disco no va a poder hidratarse correctamente. El resultado, después de 5, 10, 15 o 20 años, es esto. Un disco que está seco, que está duro, que no tiene flexibilidad y que está completamente fragilizado. Y algún día, al doblarse, para atarse los zapatos, vamos a tener una explosión del disco. Eso se llama una hernia discal. ¿Por qué? Porque el disco estaba fragilizado, estaba debilitado. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? ¿Y qué tiene que ver la quiropráctica con esto? Porque yo soy quiropráctico, entonces os voy a hablar de la quiropráctica. ¿Qué tiene que ver la quiropráctica con un buen funcionamiento y una buena hidratación del disco? Nosotros nos aseguramos de que las vértebras están alineadas y que están moviéndose correctamente. Con los ajustes que realizamos, no solamente ayudamos el cuerpo a alinear las vértebras, sino que restablecemos movilidad, movimiento en las vértebras y en las articulaciones de la columna para que, entre otras cosas, los discos se mantengan sanos y no se transformen en discos como este. Aquí tenemos un disco normal, sano, aquí tenemos un disco que está comprimido, que está aplastado, que está deshidratado, casi inexistente, fino, y unas vértebras que no se van a mover correctamente y con el tiempo van degenerándose. Conclusión de este vídeo: ¿queréis discos así? ¿No queréis discos así? Aseguraros de beber agua, de hidrataros. Aseguraros de que vuestras vértebras están alineadas y están moviéndose correctamente para que los discos se puedan hidratar correctamente. Porque cuando llegamos a un disco que está así, no es tan sencillo como una esponja ponerla debajo del grifo y se vuelve a hinchar. Un disco que está degenerado como este será muy complicado y casi imposible volver a ponerlo como este. Ahora, si tenéis discos que están degenerados, si tenéis hernias discales, es importante también mantener estas vértebras funcionando lo mejor posible para evitar que este disco vaya degenerando más. Y eso se llama prevención. Muchas gracias y hasta pronto. Agur.